Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a su programa Un Hogar sobre las Rocas, redimiendo el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Contentos de poder compartir con ustedes en una nueva entrega. Qué bueno estar de regreso una vez más para hablar de este tema de familia que nos apasiona. Amén. Amén. Y hoy, Laura, vamos a estar compartiendo con ustedes un artículo que nos llegó. Estamos siempre buscando y leyendo y viendo lo que está pasando allá afuera que afecta a la familia. Y nos llegó un artículo muy interesante del ministerio que se llama Desiring God. Y quisimos compartirlo con ustedes porque la realidad es, Laura, que desde que estamos atravesando esta pandemia hace ya más de año y medio, Hogar sobre la Roca no ha sido muy diligente ni intencional en traer temas que estén directamente relacionados al asunto del virus y de la pandemia y de cómo esto ha afectado tanto a la población. Y no ha sido por descuido, es porque en realidad ha habido tanta gente tratando el tema que entendemos que hay mucha información y pues no nos enfocamos en estar hablando sobre este tema. Pero hemos querido ahora, cuando leímos este artículo, hemos querido compartirlo con ustedes, con la audiencia hispanoparlante latinoamericana, porque sabemos que no todos ustedes entienden inglés o que les llegan estas informaciones. Entonces, parte de nuestra responsabilidad es compartir con ustedes aquellas cosas que vemos que se ven interesantes y que pueden ser de beneficio para la familia cristiana. Y este artículo pues nos gustó mucho porque nos revela una realidad que la pandemia, Laura, ha sacado a la luz. Han pasado muchas cosas en cuanto a la pandemia. La pandemia no solo con las muertes, las enfermedades, cómo se ha trastornado tantas cosas, pero este artículo toca un punto muy clave para la familia cristiana, y es como la pandemia, entre otras muchas cosas, ha afectado a la familia, cómo funciona y especialmente el rol de la mujer dentro de la familia. Así es, y el artículo, como tú dices, Fausto, fue escrito por el Ministerio Desiring God, por el autor Greg Morse. Y nos encantó porque efectivamente Dios hace todas las cosas. Y hay un versículo en Isaías que dice: yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. O sea que aún la pandemia, el Señor lo hizo. Pero eso no deja de ser cierto. Pero no deja de ser cierto que eso también saca a la luz y purifica. Y saca a la luz cosas. Y como Fausto, tú decías, ha revelado cosas, como dice este artículo, sobre nuestros hogares y sobre la familia. Amén. Entonces, lo que vamos a ir haciendo en este programa, como tú mencionaste, es ir leyendo porciones del artículo y comentándolo para sacar beneficio de la sabiduría de este autor. Amén. Que nos pareció tan acertada. Excelente. Y entonces este artículo que compartimos parte de otro artículo a su vez, que es un artículo que salió en una revista secular norteamericana muy conocida. Y en esta revista, el título del artículo que analiza este autor es que la pandemia ha producido una crisis de cuidado de niños y las madres han tenido que llevar la carga. Es decir, lo que vamos a estar compartiendo parte de este artículo de esta revista norteamericana secular que quiere tratar sobre cómo la pandemia ha producido, entre tantas otras cosas, una crisis en el tema del cuidado de niños y cómo eso ha afectado a las madres. Mira, Fausto, el artículo es por el New York Times, pero aún el título del artículo te dice la opinión detrás del que escribe el artículo. Correcto. Porque fíjate que el artículo dice, las madres han tenido que llevar la carga, como que eso no le correspondía, y ellas ahora han tenido que llevar esa carga. Le llaman
carga a los niños. O sea que ya eso nos dice cómo la sociedad secular piensa de esto. Y el artículo va planteando lo siguiente, que las mujeres que trabajan fuera de casa, como muchas que trabajan fuera del hogar, y que cargaron a sus hijos en la matriz durante el embarazo, como debe ser, se ven ahora, debido a la pandemia, teniendo que asumir la responsabilidad del cuidado de sus hijos. El autor del artículo decía que estas madres se convirtieron en la salida a la crisis. Es decir, hay una crisis. La solución a la crisis, forzadas a tener que regresar ahora a la casa luego de años de estar trabajando fuera del hogar. Y esto porque las escuelas, como sabemos, tuvieron que cerrar, los niños tuvieron que ir a la casa. Las guarderías tuvieron que cerrar. Y ahora muchas madres que nunca han considerado escuela en el hogar se han visto la necesidad de hacerlo. Pero como dice este punto de vista secular, tienen ahora que ser la solución a esta carga. Y debemos hacer la salvedad de que, aunque este artículo lo escribe una revista secular, esto aplica a muchas familias cristianas. Claro. Sabemos cuando inició la pandemia de muchas madres cristianas que trabajan fuera del hogar y que ahora se veían en esta situación de qué voy a hacer con mis hijos. Las escuelas están cerradas, las guarderías están cerradas. ¿Qué voy a hacer? Al principio, Laura, los trabajos también cerraron. Es decir, las oficinas cerraron, los lugares donde ellas trabajaban cerraron también. Pero cuando ya empiezan a reabrir y ellas tenerse que reintegrar a sus trabajos, muchas de las escuelas y guarderías seguían cerradas. Entonces se creó esta situación. Sí. Y Fausto, como bien tú dices, en la iglesia y las personas creyentes se vieron en esa necesidad, pero lo peor de todo es que muchas lo ven también como que han tenido que adoptar esta carga, como si no le correspondiera, porque así ellas estaban devengando mucha satisfacción fuera de su hogar, y vamos a ir hablando de eso. Exacto, y entonces el artículo del New York Times continúa diciendo que ellas tuvieron que dejar de sentirse útiles, se sentían echadas a un lado, olvidadas, ignoradas, y hasta recientemente, por ejemplo, que salió la vacuna y que han vuelto a reintegrarse, muchas no han podido volver a sus lugares de trabajo, y esto significó que el récord que se había logrado para principios del 2019, oigan bien, cuando las mujeres superaron a los hombres en el ámbito laboral. Eso es increíble. Para enero del 2019, las estadísticas establecieron que habían más mujeres trabajando fuera del hogar que hombres. Pues ese récord, por primera vez, que se había logrado por primera vez en la historia, se derrumbó cuando entonces estas madres han tenido que volver a sus casas, a quedarse con los niños, a enseñarlos en las casas, y entonces los hombres volvieron a subir a ser la mayoría. Así. Y Fausto, eso dice un poco acerca de por dónde va la cultura con esto de los roles, porque así como ese récord existía donde las mujeres eran más las mujeres en el ámbito laboral que los hombres, igual hemos comentado tú y yo cuando hemos ido o hemos visto graduaciones de la universidad, que hay más mujeres que hombres graduándose de la universidad. No estamos diciendo con esto que las mujeres no deben estudiar. Lo que sí estamos diciendo es que la mujer está tomando la delantera y el lugar de los hombres en el mercado profesional. Pero eso no viene sin consecuencias. Eso las va a alejar de su área de influencia cuando somos creyentes, de su lugar estratégico, que es el hogar. Y aún, Laura, en esas graduaciones que tú mencionas, vemos a más mujeres que a hombres graduándose, aún en profesiones que tradicionalmente pertenecían más a los varones, como ingeniería civil y otras carreras que por lo general siempre han sido más de hombres que de mujeres. Y de nuevo, el objetivo de nuestra entrega de hoy no es meternos en qué le toca a la mujer, qué no le toca a la mujer, eso lo hemos hablado tanto ya, pero es una señal de los tiempos, es una señal de cómo las cosas han ido cambiando y nos han traído a este punto. O sea, Fausto, que el autor sigue diciendo en su artículo que ya los hombres ahora han vuelto a ser la mayoría en el lugar, en el lugar laboral.
Y ahora solamente un 56% de mujeres está trabajando por un sueldo. El porcentaje más bajo desde los años 80. Amén. O sea, todavía es alto. Un 56% ahora. Todavía es alto, pero es el más bajo desde los 1980. Y el autor también continúa diciendo que el problema con estas madres que trabajan fuera de casa no es solamente ahora que muchas dejaron de percibir salario, muchas dejaron de poder ganar dinero, que por eso ellas alegaban que por eso salían a trabajar, porque le hacía falta el dinero, sino que ahora tienen que enfrentar la realidad de ver sus carreras truncadas, la falta de propósito, porque ellas entendían que mucho del propósito de su existencia era realizarse profesionalmente, claro, para un ingreso, pero también para su estatus, para su satisfacción personal, profesional. Y entonces el hecho de no tener ahora la elección, sí, de poder decir yo me quedo en casa o yo salgo a trabajar, sino que ahora no puedo decidir, claro, tengo que hacer esto, tengo que quedarme en casa con mis hijos porque ¿quién los va a atender? Y mira, Fausto, el artículo del New York Times dice algunas cosas que las madres decían. Decían, me encanta ser madre, pero no es justo que yo tenga que sacrificar mi carrera porque esto esté sucediendo. O sea, ya veían esta situación como no justa para ellas. Claro. Otra madre dijo, las mujeres hemos progresado tanto y entonces esta pandemia llega y tenemos que retroceder a los patrones antiguos de comportamiento. Ellas ven su camino de regreso a casa, a cuidar a sus hijos, como un retroceso. El problema no es lo que el mundo piense, porque esto es el mundo secular. El problema es que ese pensamiento está en la iglesia también. Muchas mujeres en la iglesia piensan así. Y entonces ahora continúa el autor del artículo cristiano de Desiring God, a la luz de lo que está compartiendo con nosotros del artículo del New York Times, diciendo, ¿dónde nos encontrábamos? Analiza él nos cuestiona, ¿dónde nos encontrábamos como sociedad antes de la llegada del virus, de la pandemia del coronavirus, cuando esta revista y muchos de sus lectores no veían nada extraño al usar la ilustración de una madre que camina perros? Oigan bien esta ilustración, que es muy real, que camina perros profesionalmente. Ustedes han visto gente que camina perros, una señora de un edificio, una joven madre, le camina los perros a varias condómines, a varios de los residentes del edificio, y ellos le pagan a ella por sacarle sus perros 3-4 veces al día a hacer sus necesidades y demás. Y dice el autor de Desiring God, ¿dónde estamos como sociedad cuando vemos que una madre que camina perros profesionalmente, for a living, para ganar dinero, prefiriendo estar fuera de su casa y lejos de sus hijos, caminando perros ajenos y recogiendo sus desechos para percibir un salario con el que pagará entonces a la que le cuida a sus niños que deja en casa? Eso es increíble. Fíjense esta ilustración, Sí. qué increíble. Y igual, esa es una ilustración un poco grotesca porque es esta persona que deja a sus hijos en casa cuidados por otras personas para ella ir a cuidar perros, caminar perros y recoger sus necesidades. Porque es una profesión, es un trabajo. Es un trabajo y yo lo veo. Cuando él Nosotros- dice de los perros, yo sé que en nuestros países latinoamericanos quizás no se usa tanto eso, pero aquí en Estados Unidos es Y muy en común. Europa también. Y en Europa es muy común que estas personas que viven en edificios y tienen que sacar sus perros varias veces al día, hacer sus necesidades, pues le pagan a alguien para, y entonces tú ves, a veces tú estás manejando y ves a una joven o un joven llevando a 5, 6, 7 perros en sus cadenitas, porque ellos se ganan la vida así. Pero Fausto, esa misma ilustración la podemos llevar a lo siguiente. Quizás esta persona no está recogiendo desechos de perros, pero está sometiéndose a la autoridad de otro hombre que no es su esposo, a quien no se quiere someter, pero es feliz de someterse quizás a un jefe injusto, un jefe exigente, Correcto. a un trabajo exigente, a un horario exigente, a un trabajo que le trae mucho estrés, a un trabajo que le obliga a salir de su hogar y tener entonces 2 trabajos, porque tiene que cumplir en su trabajo laboral y en su hogar también. Correcto. O sea, nosotros mismos nos ponemos en esas situaciones, las mujeres, todo
por salir del hogar, porque entendemos que ahí no hay tanta satisfacción como lo habría cuidando perros, por ejemplo, o sirviendo a otras Y decimos personas. de caminar los perros como cualquier otro trabajo, ¿ves? Muchas no es eso lo que les toca. Muchas trabajan en un banco, trabajan en una tienda, tienen trabajos que las lleva fuera del hogar y ahora otros tienen que estarle criando a sus Exacto. hijos y cuidando a sus hijos y demás. Y queremos ser razonables, no queremos ser parciales o injustos, porque sabemos que también muchas de ustedes que nos escuchan quisieran estar en casa con sus hijos y entienden que es por necesidad económica o algunas porque sus maridos se los demandan. Sabemos, muchas de ustedes nos escriben diciendo, mira, mi esposo me exige que yo trabaje fuera de casa para un segundo ingreso y yo no quiero, yo quisiera estar en casa ocupándome del hogar y de mis hijos. Sí. Entonces sabemos que eso es una realidad también. Y es evidente que antes de la pandemia ya, dice este autor, estaba mal funcionando la sociedad. Correcto. O sea, es obvio. Esto lo vino a resaltar, esto Sobre lo vino a sacar todo- a la luz. Sobre todo cuando lo evaluamos desde un punto de vista bíblico, ¿verdad? Y esto es lo que este artículo evidencia. Y entonces, como familias cristianas, dice este autor, nos corresponde aprender cuáles son esas lecciones que la pandemia vino a darnos. Dios, A través de sus pandemia. plagas, Exacto. que quiere que aprendamos como pueblo Sí, de Dios. Porque aunque este artículo habla de familias seculares, la realidad es que ese mismo tipo de ideología ha entrado a la iglesia. Así es. Y es la ideología por la que nos movemos, es la doctrina a la cual nos sometemos y por la cual vivimos. Entonces, él habla ahora de Proverbios 31. Él quiere entonces, es lo que queremos nosotros también, analizar brevemente a la mujer de Proverbios 31, a la luz de esto que estamos hablando, de cómo las mujeres han dejado su terreno para ir a hacer cosas y descuidar entonces cosas que Dios dice que son vitales. Y entonces él pasa a analizar a la mujer de Proverbios 31 para que veamos cómo el cargo de la mujer es tan importante dentro del hogar y en todo lo que le ocupa. Y él entonces dice, refiriéndose a versículos del Proverbio 31, que dice que esa mujer hacendosa, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos, que es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. Una mujer trabajadora. También se levanta cuando aún es de noche, de madrugada, y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Fíjate que tenía ayuda también, pero ella estaba al frente, ocupándose de las cosas del hogar. Evalúa un campo y lo compra. Fíjense, con sus ganancias planta una viña. Es productiva. Es productiva, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Es una mujer que trabaja a largas horas. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al Es necesitado. compasiva y ayuda a los demás. Se ocupa de otros. No tiene temor de la nieve por los de su casa, de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y púrpura, su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos, hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes, fuerza y dignidad son su vestidura, sonríe al futuro, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. O sea que esta no era una mujer holgazana, esta no era una mujer que estaba sin propósito, esta no era una mujer que estaba viviendo sin propósito, ¿verdad? Esta era una mujer trabajadora, hacendosa, diligente, industriosa. Y dice entonces el autor, ¿era esta una mujer que trabajaba fuera del hogar? Porque este es un texto, esto es un pasaje que muchas mujeres usan para justificar que ellas salgan a trabajar. Dice él, ¿era esta una mujer que trabajaba fuera del hogar o una mujer que criaba en casa, que estaba en casa? Y él dice, la respuesta es sí, como sí a ambas preguntas. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular.
829-8226-66061. Que Dios te bendiga. Y la realidad es que obviamente ella, por lo que dice todo el Proverbio 31, su enfoque era su hogar. Eso no significaba que ella no estuviera pensando, produciendo. Yo me imagino como una mujer en su hogar, quizás cosiendo la ropa de sus hijos y quizás vendiéndola, viendo cómo se ahorra dinero en el hogar, viendo en qué supermercado voy a comprar, dónde voy a comprar esto para ahorrar dinero, cómo voy a criar a mis hijos, cómo los voy a vestir, cómo puedo ayudar a mi esposo siendo productiva, quizás haciendo algo para vender en el hogar, cómo yo puedo estar pensando también, porque es que la ayuda idónea no es un limpiapiés, como muchas creen. La ayuda idónea es una ayuda inteligente. Ocuparse de lo no importante. Exacto, es una mujer que está pensando junto con su esposo para ayudarlo a él también, para que si él no está viendo cosas, ella pueda decirle. Y está pensando, es una ayuda idónea. Idónea significa buena, necesaria. Si fuera una persona que no está pensando, pues no sirve de ayuda. Claro. Entonces, las responsabilidades de ella que vemos ahí, lo notamos que son hacia los miembros de su casa, como dice el autor. Ella no estaba dividida en sus responsabilidades. Ella tenía clara cuál era su enfoque, su hogar y su familia, sus hijos, su esposo. Incluso dice que el conocido era su esposo, ni siquiera era ella. Correcto. Entonces su ideal, dice el autor, era amar a su marido y a sus hijos y a contribuir con sus dones al mejor funcionamiento del hogar y la familia. Ella no reemplazaba a su esposo como el principal proveedor, sino que ella laboraba junto a él desde su hogar, ¿verdad? De diversas formas, ayudándola a construir ese hogar, esa familia. Así y es lamentable ver, dice el autor, cómo hoy en día muchas mujeres, incluyendo mujeres que se dicen cristianas, mujeres que van a la iglesia junto con nosotras, que piensan que el hogar es como un calabozo, una cárcel, una prisión. Que no me deja vivir mi propósito. Porque mi propósito no está aquí en el hogar, está allá afuera. Correcto. Entonces ellas lo ven como un calabozo. Y dice el autor, la mayoría de los hogares hoy en día son lugares huecos y sin vida. Eso me da una pena. Eso es muy triste. Porque es una realidad, la mujer es que adorna el hogar. No estoy hablando de adornos físicos, sino le da vida, ella lo nutre, porque la mujer es la que nutre. Entonces, cuando una mujer no está ahí, no hay vida en el hogar. Hemos hablado en otros programas, Fausto, de cómo no es bueno, dice la palabra, que el hombre esté solo. No es bueno. Cuando un hombre está solo, no es bueno, dice la palabra. Así es. Porque la mujer es necesaria alrededor de él. Entonces, estos hogares de hoy se han creído la mentira de que solo vale la pena mi vida si yo tengo algo allá afuera, ¿verdad? Si trabajo fuera del hogar. O si trabajo en algo que normalmente los hombres hacen. Sí, como que lo que los hombres hacen es lo importante. El enemigo ha hecho creer a las mujeres, y lo hemos hablado antes, que solo vale la pena, solo te da valor si lo buscas fuera del hogar y si es en algo que los hombres normalmente realizan. Exacto, y por eso yo quiero hacer lo que los hombres hacen para yo sentirme que soy valiosa. Y ahí están muchas mujeres, Laura, y tristemente los hogares hoy están más llenos que nunca de cosas, pero vacíos, desprovistos de propósito. Tú puedes llegar a casas muy adornadas, muy arregladas, pero huecas, vacías, no hay vida, no hay calor de hogar. Y Fausto, yo creo que hablando de que lo que la pandemia ha mostrado, yo creo que eso es algo que lo ha mostrado. Por eso muchas personas durante ese año encerrados decían, ¿cómo yo puedo soportar a mi esposo? ¿Cómo yo puedo estar con mis hijos el día entero? Porque no era ese su deseo. Exactamente. Ahí no había nada que encontrar, no había nada de... Mientras que otros hogares que conocemos estaban felices, porque dice, ahora estamos juntos, ahora podemos disfrutarnos, ahora yo puedo estar con mis hijos. Ahora, esta es la verdadera vida. Antes éramos esclavos. Así es. Pero si no tenemos esa ideología, entonces creemos la mentira,
Sí. Así es. Y como toda prueba de Dios para su pueblo, viene con un propósito, y es revelar nuestros corazones, mostrarnos dónde estamos. Este autor entonces pasa a querer darnos una explicación de por qué llegamos aquí, por qué pasa lo que está pasando. Y él dice que a partir de la Revolución Industrial, la familia, como se definía y se veía hasta entonces, se transforma, va cambiando, va morfando debido a los avances tecnológicos. Cuando el trabajo abandona el hogar, el trabajo, las tareas hogareñas y las cosas que se hacían desde el hogar, abandona ahora la casa, y los hombres, yendo tras ese trabajo, abandonan también el hogar, porque ahora pasamos de hacer las cosas en la casa, en el terreno. Piensen, vayan con nosotros. Estamos hablando de décadas, siglos atrás, donde las cosas se hacían desde la casa, desde el terreno que rodeaba la casa. Y la revolución industrial nos va sacando de nuestras casas a trabajar en industrias, en factorías, en negocios y demás. Fausto, a la vez que vienen todos estos avances donde la mujer ahora tiene un microondas, tiene una lavadora de platos, tiene una lavadora de ropa, tiene una secadora de ropa, ya no tengo que lavar a mano la ropa, ya puedo hacer la comida rápido, no tengo que tender la ropa afuera. Entonces todo eso me da más tiempo. Correcto. Y en lugar de invertirlo en el hogar, me salgo afuera a invertirlo y dejo mi hogar solo. Así es. Ambos se fueron, el papá y la mamá abandonaron el nido. Así es. Y dejaron a los pollitos solos. Y mira cómo lo describe el autor de este artículo. Esta transición golpea fuertemente el hogar hasta entonces conocido, cómo funcionaba, pues lo convierte en un lugar que deja de ser productivo y eficiente y lo transforma en uno que solo sirve para comer y dormir, y muchas veces ni siquiera para eso. Porque ahora tenemos restaurantes, hoteles, queremos estar fuera de la casa, queremos salir de la casa. Sí. Este autor C.R. Wiley, en su libro Man of the House, Hombre de la Casa, escribe lo siguiente, y es muy a propósito de lo que estamos hablando. No pensamos en nuestros hogares como centros de trabajo productivo. Esto debido a que la economía salió de la casa. Durante la Revolución Industrial, el trabajo en las factorías reemplazó la economía en el hogar, y muchos se vieron obligados a salir a trabajar fuera de sus casas. En el proceso, el hogar se convirtió en lo que conocemos hoy, un lugar para dormir, comer y ver televisión. Y Fausto, a veces esa comida ni siquiera es en una mesa hablando de, aprovechando el tiempo, el corazón de los hijos, qué estás pensando, cómo te fue hoy, si no es rápido, comer rápido, parados para seguir y salir de nuevo. Entonces ahora los deportes en la tarde en Estados Unidos, no hay tiempo de comunión. Entonces nos sorprendemos cuando algunos muchachos se desvían, se hacen drogadictos. La casa, Laura, la familia, el hogar se ha convertido en una estación de tren, en una parada de autobús, a donde tú paras un minuto en tu recorrido a otro lado, a otra cosa. Este autor continúa diciendo, y a esto que él acaba de hablar, de que salimos de nuestras casas, le siguió muy de cerca entonces que la educación salió de los hogares a las escuelas, el cuidado de los ancianos y los enfermos salió del hogar a instituciones especializadas, los abuelos y los hijos adultos solteros salieron de casa a vivir en casas separadas y en apartamentos, el entretenimiento en el hogar se fue a métodos privatizados fuera de la casa, parques, cines, otras cosas. Los devocionales familiares migraron del hogar a las iglesias. ¿Ves? Los hogares se fueron consumiendo y achicando. Las diversas funciones interfamiliares que mantenían a los miembros activos y ocupados van desapareciendo, llevándoselos fuera del hogar a lugares ajenos a la familia y a lo que mantenía esa familia, esa unidad familiar unida. Yo creo que, Fausto, por eso tenemos que vivir evaluando nuestras vidas, porque la cultura avanza y el mundo nos lleva por delante y nos vamos con la corriente sin discernir, ¿esto está aportando o está debilitando a la familia? Simplemente seguimos la corriente en lugar de vivir discerniendo. Mira, Fausto, yo quiero leer este versículo de Proverbios, de Job, que siempre me viene a la mente cuando hablamos de esto, de dejar los hijos solos. Y cuando Dios está hablando con Job y le está diciendo, no has visto esto, conoces esto, para decirle de su grandeza,
A mí siempre me llama la atención lo que él dice sobre el avestruz. Y él dice, esto está en Job 39, empezando en el versículo 13. Dice, el avestruz agita sus alas con ostentación, pero éstas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. Y dice, no le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa si mueren. Y oigan por qué. Porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento. O sea, este avestruz tiene sus huevos y se va por ahí, los tapa con la tierra, porque no es que los deja como destapados. Sí. Él entiende que los está cuidando. Los tapa con tierra y se va, sin importarle que alguien venga y los aplaste. Y dice que es que Dios no le dio entendimiento. Entonces, muchas mujeres estamos como el avestruz. Dejando a nuestros hijos en guarderías, dejándolos con personas que no conocemos. Entonces después nos sorprendemos si los abusan sexualmente. Entonces nos llenamos de enojo, pero no hemos tenido sabiduría. Y culpamos a la sociedad, culpamos a la maestra, culpamos al bandido, pero no asumimos nuestras responsabilidades. Que son nuestros. Dios nos los dio a nosotros para nuestro cuidado. Es a nosotros que nos toca, no es a la iglesia, somos los responsables. No es a la escuela. No es a nadie más que a nosotros. El autor continúa, Laura, diciendo, como resultado de todo esto que hemos hablado hasta ahora, vemos que para las mujeres el hogar se convierte entonces en un lugar vacío y sin vida, donde a ella le toca hacer las tareas de la casa y criar a los niños en su temprana edad de desarrollo. Es como que todo el fun, toda la diversión y todo lo que valía en el hogar se va. Y ahora a mí me toca quedarme aquí haciendo lo que menos le gusta, lo que a nadie le gusta, que es limpiar, cocinar, fregar, cuidar niños, bebés, cambiar pañales, hacer todas estas cosas. Sin darnos cuenta que todo eso tiene repercusiones eternas. Exactamente. Y el autor continúa, no significa que criar niños no sea algo de valor, pero la realidad es que a la medida de en la medida que la producción, la gente y el propósito, producción, hacer dinero, generar ingresos, se le ha asignado a los especialistas, aquellos que están afuera haciéndolo, y a la gente de afuera, algo vital e importante se ha perdido. En la medida que otros se les encargó hacer estas cosas, pues se fue perdiendo el propósito del hogar y de la familia y de las cosas que ellas realizaban. Y entonces la mujer moderna ha dejado de ser, dice el autor, educadora de sus hijos, trabajadora industriosa del hogar, proveedora de cuidado de salud de los suyos, ayudadora del anciano y del enfermo, activista y colaboradora en la comunidad, y se ha convertido en parte de un sistema que solo le da valor si genera ingresos fuera de casa y le pasa el cuidado de sus hijos a terceros. O sea, hoy, repite eso, Fausto. Lee ese párrafo, lo voy a leer de nuevo. Léelo. La mujer se ha convertido en parte de un sistema que solo le da valor si ella genera ingresos fuera de la casa y le pasa el cuidado de sus hijos a terceros. Fíjese que es como el mundo al revés, como el propósito de Dios al revés, como el orden de la creación al revés, que ya lo estamos viendo en muchísimas otras áreas. El enemigo sacando a la mujer de su círculo, de su área estratégica, llevándola atrayéndola con dinero, con posición, con reconocimiento, con carreras, dejando el hogar listo para que el enemigo entre. Así o sea, es entregando el cuidado de sus hijos a otros que en realidad no puede importarle la vida de tus hijos como te importa a ti. Para mí como el jaque mate del enemigo. Y nosotros hemos caído así como pececitos y hemos mordido el anzuelo. Así ¿verdad? es. Y Laura, yo confieso, como hijo de este siglo y como alguien que vivió sus primeros 40 años en el mundo, antes que Dios nos irrumpiera en nuestras vidas, que esta filosofía de vida, esta forma de pensar, está en nuestras células. Porque somos de esta época. Vivimos aquí. Somos de esta época. A veces decimos, estas filosofías han entrado a la iglesia. No, lo que pasa es que la iglesia está llena de hombres y mujeres
que vienen del mundo, que Dios ha rescatado del mundo, de la perdición, de la condenación eterna, y los ha traído ahora a sus caminos, a su verdad. Pero muchas de estas ideas están en nuestro disco duro, están allá adentro en la database. Y entonces, aún nosotros que hemos conocido la verdad, que la estamos tratando de vivir, nos cuesta trabajo a veces cuando vemos muchas de estas cosas. Como yo digo, los enfermos en casa, los ancianos, los hijos solteros se independizan, se van. Y yo digo, bueno, por 40 años yo creía que eso es lo que me tocaba hacer, crecer, llegar a una edad y salir de mi casa. Ya yo no debo estar en mi casa. Aún enseñamos hoy en día a los padres que tienen hijos de 30 años en casa que esos muchachos salgan, se independicen y empiezan a ser útiles. Es decir, que fíjate como muchas de estas creencias están tan metidas en cada célula de nuestro ser que no nos damos cuenta muchas veces. Y hasta que no llegamos a artículos como este y análisis como este, no sabemos si estamos en el error o si estamos en la verdad, o somos insensibles o insensatos a cómo estamos viviendo. Sí. ¿Ves? Por eso a veces cuando tratamos estos temas, que lo hemos tratado en el pasado, aún antes de la pandemia, porque ya estaban aquí, como revela este artículo, ya estaban aquí. La pandemia viene a revelárselo a muchos. Mucho le cuesta trabajo escucharlo. Sí. Y dice, wow, qué palabra tan dura, ¿quién puede con ella? Porque es que creemos que es lo normal. Sí, porque nosotros somos como el pez que está en el agua y no nos damos cuenta que estamos mojados porque estamos en ese ambiente. Entonces las ideologías nos rodean y son parte de nosotros, ¿verdad? Entonces no sabemos, si no vivimos atentamente, no podemos discernir lo que es verdad de lo que es bíblico, de lo que es la mejor. Porque hay un camino que parece de vida, pero al final es camino de muerte. Entonces Correcto. Tenemos que vivir discerniendo estas cosas. Y como hemos dicho muchas veces, sabemos que no debemos matar, no debemos robar, debemos pagar nuestros impuestos, ¿ves? Pero aquí estamos hablando de cosas que no están Sutiles. como tan claras a veces y estamos tan permeados por lo que traemos de fábrica que no creemos que estamos haciendo algo que va contrario a lo que Dios ha revelado. Entonces, por eso estos artículos y estas informaciones son tan importantes para nosotros, porque nos ayudan. Sí, y fíjate que esto está en la palabra. Esto no es la opinión de un autor, de una revista. Él sale de la palabra para llamarnos la atención. Sí. Y mirando la cultura, entonces pasándola por el filtro bíblico, nos trae esta perspectiva. Así es. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Y no solo las mujeres han sido las afectadas, sino también los padres, porque es que esto nos afecta a todos. Mira lo que dice el autor. Padres. El autor dice, los padres pasaron de ser los cabezas de familia, responsables de la educación y crianza de sus hijos, cuidando de los que estaban bajo su techo, encargados de la producción del negocio familiar, el pastoreo de las almas de los suyos, mediador entre los miembros de la familia, representante de la familia en la esfera social. Con todo esto de la revolución industrial, pasó ahora a pasar la mayoría de sus días lejos del hogar, atendiendo y trabajando a otros y dándole a los suyos lo poco que le queda de su tiempo. De su atención y de sus fuerzas. Eso es tan real. O sea, el tiempo, los avances que el hombre ha hecho en su arrogancia y también en la sabiduría que Dios le ha dado. Pero por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque hay cosas que
que arrogantemente nos alejan de Dios. Han venido a un precio, Laura. Han venido a un precio. Exactamente, Hemos han venido a creído un que hemos precio. avanzado, y es verdad que hemos avanzado y hemos hecho grandes cosas, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque ahora esa es la lucha de tantas mujeres e hijos. Papá nunca está en casa, papá está todo el día trabajando, papá encuentra satisfacción fuera, papá está haciendo dinero para nosotros. Dizque para nosotros, pero entonces no lo vemos, no compartimos tiempo juntos, no se invierte en nosotros, la mujer no siente que tiene un marido, ¿ves? Entonces estas son realidades que no podemos ignorar y que esta pandemia nos ha hecho considerar y reflexionar en ello. Entonces los hijos también han sido afectados, pasaron de ser los herederos del negocio familiar, los comayordomos de las responsabilidades del hogar junto a sus hermanos y hermanas, los discípulos de sus padres, pasaron de ser esto ahora a pasar horas metidos en sus cuevas, en sus habitaciones, jugando videojuegos y sumergidos en sus equipos electrónicos, desconectados de los que les rodean e incapaces de llevar a cabo sus responsabilidades. Eso es otro resultado a nivel de los hijos. Que la familia se ha ido desintegrando. Así es. Y nos preguntamos por qué, y ya estamos viendo. Mira lo que dice de las hijas el autor. Pasaron de ser entrenadas por sus madres en las tareas del hogar. Es como la domesticidad que uno aprende de sus madres, de las madres. Dice, pasaron de ser entrenadas por ellas, conocedoras de todo lo relativo al cuidado de los hermanos menores para cuando le llegara su turno, la cocina, el cuidado de su zona de influencia, que es la familia y el hogar, haciéndose competente y capaz en todo lo relativo a la responsabilidad de ama de casa, y ahora ya no están ahí. Ellas hasta ahora no quieren ni saber cómo se cocina. El término ama de casa es casi sinónimo de inservible, de alguien que no hace nada, de alguien que no tiene valor. Fíjate que muchas jóvenes se casan y no saben cocinar, no saben atender una casa, no saben cómo manejar un hogar, cómo administrar la economía, porque ya eso no les interesa. Lo que les interesa es salir. Es más, muchas no quieren ni casarse, porque ellas quieren vivir su propósito de su carrera y todo lo demás. Mira lo que pasó con los ancianos y los abuelos. Pasaron de ser honrados y provistos y ahora atendidos por los familiares más jóvenes a ser olvidados y abandonados. Ahora nos meten en un asilo de ancianos y si nos visitan una vez al mes, gloria a Dios, eso es una gran cosa. ¿Ves? Y acuérdate, Laura, en los tiempos de Jacob y de Moisés, en los tiempos bíblicos, cómo querían la bendición del abuelo antes de morir. Él se consideraba como ese patriarca, esa matriarca, esa gente de un gran valor. Hoy en día somos un estorbo, el anciano ya es un estorbo para la sociedad. Mira lo que dicen los solteros. Salieron de los hogares de los padres a sus propias viviendas, donde llegan al final del día al recibimiento de la soledad. Eso, aquí en Estados Unidos sobre todo se ve triste. Que los jóvenes ya cuando se van a la universidad, a papá le dicen adiós y ya se olvidan de ellos. Esa es su vida y entonces ahora ellos son independientes y ya la familia se quedó atrás. Laura, tú y yo ambos discipulamos a hombres y mujeres. Yo tengo varones jóvenes que discipulo locales y en otros lugares, en otros países por en línea y demás. Y a mí me llama la atención cómo a ellos les gusta hacer contacto en altas horas de la noche. Ellos me mandan, ya no lo hacen tanto porque los he ido enseñando, pero me mandaban saludos a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Pastor, ¿estás ahí? ¿Por qué? Porque llegan a una casa sola ahora, a un apartamento solo, no tienen a una esposa, no tienen hijos, no tienen nada que hacer, entienden ellos, y a esa hora quieren conectarse y comunicarse. ¿Ves? Y esto que dice el autor, llegan al final del día al recibimiento de la soledad. Y por eso, Fausto, hay tanta pornografía, por eso hay porque claro, ¿cómo drogas llega su tiempo? Y tantas cosas, Laura, que los hacen sentir intimidad con algo que les dan propósito, los hacen sentir bien, ¿ves? Sí. Y entonces los huérfanos y las viudas, termina diciendo este autor, que pasaron a ser ahora dependientes del Estado. Y no de sus familias, como dice la palabra de Dios, que son los primeros que deben de ocuparse. Exactamente. Y entonces continúa el autor en la medida que ya va cerrando este análisis de esta problemática tan terrible que ha revelado la pandemia. Él dice, ¿qué debemos aprender entonces de todo esto como cristianos que somos, como familias cristianas? Él dice, no pretendemos hacer ver a la familia de tiempos pasados como la familia perfecta y la contemporánea de alguna manera como inferior.
Cuando vamos a la Biblia vemos una y otra vez ejemplos de familias quebrantadas y afectadas por el pecado. Aún la familia de los grandes hombres de fe, la familia de David, la familia de Jacob. Es decir, él no ignora el hecho de que la familia del Antiguo Testamento era defectuosa también, era pecaminosa. Tampoco estamos sugiriendo, dice él, que debemos o que podemos regresar al pasado, o que regresar al pasado sea la solución. Y que no podemos detener el mundo. Y nosotros nos unimos al autor. Como Hogar sobre la Roca le decimos, no, la solución no es repetir o volver a aquella época y tratar de replicarla. Eso es imposible. Fíjate cómo dice el sublema de nuestro ministerio, Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia, no volviendo al diseño original, porque es que es imposible, han pasado miles de años, pero es tratando de ir a lo que Dios ha enseñado para tratar de hacer las modificaciones, los cambios que nos ayuden a poder vivir de la manera que Él planificó. Tampoco estamos... lo que sí queremos sugerir, dice él, lo que sí queremos sugerir y recomendar es que debemos aprender del modelo bíblico que nos ayude a hacer cambios al modelo posmoderno, que es el que hemos estado describiendo, de una familia desconectada, vacía, frenética e individualista. ¿Ves? Y ese es nuestro deseo como ministerio a la familia también. Yo creo, Fausto, que lo que el autor dice, no tenemos que aceptar esto y vivirlo como si no pudiéramos hacer nada. Correcto. Tenemos que ser como el salmón, ir contra la corriente. No va a ser fácil, pero con el poder de Dios y su ayuda y su gracia es posible. Nosotros tenemos que vivir como defendiendo nuestro hogar, defendiendo los valores cristianos, defendiendo la sabiduría de Dios, porque al final ese es el camino de bendición. Porque eso es lo que pasa con el enemigo, nos ofrece villas y castillas, pero al final no, como le hizo a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Al final no sabe a gusanos podridos. Y de nuevo, hermanos y hermanas, nuestro deseo no es volver a los tiempos antiguos. Es como cuando yo veo que los pastores del púlpito, y aquí quizás me pongo un poco controversial, le dice a la congregación, si no trajo su Biblia, únase un cristiano, como haciéndonos creer que no somos menos cristianos. Tú sabes que hoy en día tenemos la Biblia en nuestros dispositivos. Tenemos la Biblia en nuestro celular. Entonces, si yo puedo leerla ahí en varias traducciones, pues estamos yendo con los tiempos. No necesariamente hay que tenerla físicamente. Yo, en lo personal, me encanta hacer mi devocional con mi bíblica física. Pero en la iglesia yo llevo mi celular y leo de mi celular los textos que están predicando. Entonces nuestro afán no es volvamos a aquellas épocas, porque sabemos que soy realista. No, y yo eso creo, no Fausto, es práctico. Más bien, nuestro anhelo no es poner reglas donde Dios no ha puesto reglas. Exactamente. Pero lo que sí es importante es ver cuál es la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo sabio aquí? Correcto. ¿Cuál es el principio bíblico que está sobre todo esto? Y Dios es el camino de seguridad, el camino sabio de Dios, es el seguro para nosotros. Y que nos ayudaría entonces a redimir estas cosas que se han contaminado, estas cosas que se han trastornado por el desarrollo y por el pecado. Entonces el autor va concluyendo diciendo, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo pudiéramos entonces aprender de estas lecciones de la pandemia, de manera que podamos ir haciendo modificaciones a nuestra forma de vivir, que nos acerquen a lo que Dios ha diseñado? Y él dice, por ejemplo, para los miembros de la familia, debemos tratar de retomar los ritmos familiares, de comer juntos como familia, cosas que se han perdido ya, recibir en casa miembros de la iglesia, vecinos, amistades y familiares, tratar hasta donde nos sea posible de vivir cerca de los padres y de otros miembros de la familia extendida, de manera que podamos ser de bendición los unos para los otros. Invitar solteros y viudas a comer y a compartir con nosotros, con la familia. Hacer escuela en el hogar. Es decir, estas son algunas recomendaciones que él nos hace, que hemos tratado en otros programas, para que podamos ir redimiendo estas formas que Dios diseñó y que se han ido perdiendo. Pero fíjate, para vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios,
Comer juntos. Claro, eso es cuando estamos juntos en la mesa, estamos compartiendo nuestras vidas, hablando lo que hay en nuestro corazón. Los padres oyen a los hijos hablar, pueden discernir qué está pasando en sus corazoncitos. Recibir en casa, hospitalidad, eso es algo bíblico. Tratar de vivir cerca de los padres, porque no queremos abandonar a nuestros padres, lo queremos cerca de nuestros hijos para que sean de influencia en ellos, sobre todo si son cristianos. Invitar a los solteros, invitar a la casa, hacer escuela en el hogar, porque esto lo protege a nuestros hijos de las ideologías que les enseñan allá afuera. Y podemos ser nosotros los instrumentos de eso. Él añade también tratar de trabajar desde la casa, como muchos han empezado a hacer, a la brava, a la mala. Sí. Y al final, tener hijos. Claro. Ustedes dirán, sí. No, muchos han dicho, no quiero hijos porque es un problema. ¿Ves? Entonces, es el hecho de ayudar, de dejar que estas situaciones, fuera de que sean un problema, que han sido muy problemáticas, y más para aquellos que han perdido seres queridos, pero que nosotros podamos decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Y yo creo, Fausto, que es moldear nuestra mente con la escritura y no con la cultura. Así es. Eso pegó. Moldear nuestra mente con la escritura y no con la cultura. Porque al final la Biblia me va a decir cómo vivir, no la cultura, pero normalmente vivimos como vive el mundo, ¿verdad? En cuanto a la productividad, a ser productivos, él dice, considerar invertirse en negocios de familia, desde la casa, actividades familiares que puedan generar ingresos para la familia, como por ejemplo, y algunos de ustedes se van a reír, los más urbanos, como cultivar comestibles que puedan ser vendidos. Hay gente que hace eso, hay cristianos que hacen eso hoy en día, los que viven en los campos, a las afueras. Los hijos realizar tareas en el vecindario, como jardinería a los vecinos, trabajos manuales, tareas manuales, ayudar a vecinos ancianos con faena física que ellos ya por su edad no pueden hacer. Enseñar a vivir para otros. Las hijas enseñar otros idiomas o música o instrumentos musicales a otros niños del vecindario. O de la iglesia. Servir en la iglesia, a miembros de la iglesia en sus casas, en sus necesidades. Es decir, volver a muchas de estas cosas que hemos abandonado porque entendemos que no, que ya eso no es importante. Lo importante, como decíamos al inicio, es trabajar fuera. Es hacer cosas donde me vean los demás, donde yo sea relevante. Mira lo que dice Fausto, el autor, sobre el propósito como familia. ¿Cómo encontrar propósito? ¿Cómo encontrar propósito? Dice, trabajar como familia en la visión y misión de la familia, algo que hemos hablado en otros programas, en sus prioridades y sus convicciones. ¿Cuáles son las convicciones de esta familia? ¿En dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Es la cultura o es la palabra? Correcto. Desarrollar metas a corto, mediano, largo plazo. Cosa que muchas familias jamás lo hacen en sus trabajos, pero no lo hacen en el hogar. Limitar tiempos en los equipos electrónicos con nuestros hijos, no dejarles la tableta para que se entretengan, sino limitar los tiempos de televisión, establecer tiempos de devoción familiar, fomentar maneras en que los miembros de la familia pueden servir juntos, la iglesia y la Laura, comunidad. cuando tú decías de comer juntos al inicio, hoy en día, hermanos, una imagen muy común es papá y mamá trabajando fuera todo el día, comiendo, almorzando en sus oficinas, en sus trabajos, los niños en la escuela comiendo fuera, llegamos a casa a las 5, 6, 7, dependiendo cada uno, los jóvenes se van a sus habitaciones, a sus equipos, comen desde la habitación. Ya llamar a la familia a cenar juntos, eso ya es una tradición que ha desaparecido en muchos hogares y hemos creído que es lo natural, que es lo normal. Para concluir, en los minutos que nos quedan, el autor dice, no podemos argumentar que esta pandemia ha hecho mucho daño y ha afectado las vidas de miles de familias que han perdido sus empleos, sus ingresos. Algunos han perdido sus viviendas, familiares y aún sus propias vidas. Pero, dice él para cerrar, ¿qué tal si esta pandemia, más que crear una crisis para las madres por el asunto del cuidado de sus niños, recuerdan, era el título del artículo del New York Times, para que ellas puedan trabajar fuera de casa, ha puesto en evidencia que nuestros hogares y familias, aún antes de la pandemia, se habían alejado del modelo bíblico del diseño de Dios para la familia. Y ahora Dios, a través de esta crisis, de esta prueba,
nos impulsa a hacer los cambios y modificaciones necesarios para tratar de conformarnos a lo que Él ha establecido y ha llamado bueno. Amén. Esa es nuestra oración, mis hermanos y hermanas. Que Dios use estas pruebas, esta pandemia y otras pruebas para reenfocarnos, para hacernos salir del estupor de la mentira del mundo y traernos de vuelta a las sendas antiguas, a lo que Él ha llamado bueno, a lo que Él ha diseñado. Y que entonces podamos ir haciendo poco a poco, un paso a la vez, cambios que nos vayan devolviendo, nos vayan regresando a la forma en que Él ha establecido que debemos vivir sus hijos, los que Él ha redimido, lo que Él ha apartado para sí. De manera que esperamos que este artículo haya sido de bendición. Es una bendición difícil. De exhortación. Es una exhortación. De reto para correcto. ustedes. Y que no se quede en un artículo, que no se quede en un programa, sino que meditemos sobre esto, lo conversemos con nuestro cónyuge, que lo traigamos como un devocional a una reunión familiar. Mira esto, cómo esto se revela en nuestras casas, cómo esto nos ha afectado a nosotros. ¿Dónde nos hemos desviado y seguido la cultura? Y que entonces podamos orar al Señor y pedirle que nos ayude a volver al camino que Él trazó para nosotros. Una vez más, gracias por su sintonía. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Los esperamos en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.